No sé si se los comenté aquí, pero deben de tener mucho cuidado porque esta KP no es ganancia proporcional. No es ganancia proporcional, es constante de error. Son dos cosas distintas. ¿Por qué? Porque luego por ahí hacemos ejemplos o lo ven en algún otro lado y de inmediato dicen, ah, pues ya tengo KP, porque ahorita vamos a ver cómo esta tiene relacionada una ecuación, todas estas características que así se llaman características de la respuesta temporal, estas en estado estable y estas en estado transitorio. Y entonces dicen, ah, la KP vale tanto o se puede calcular de tal forma, pero ustedes la ven como una ganancia proporcional y no, ¿eh? Estas no son ganancias. El hecho de que se designen con la misma letra que generalmente se utiliza para una ganancia no significa que sea una ganancia, ¿sí? Ese es el problema luego en muchas literaturas que yo a lo largo del tiempo me he dado cuenta que hacen que el libro se sienta pesado y que digan, ay, esto está bien difícil. ¿Cuál es el problema? La nomenclatura. Muchas veces utilizan, o la gran mayoría de las veces, utilizan una misma letra para designar varias cosas. Entonces, si ustedes no están atentos en la nomenclatura, va a llegar un momento en que ustedes piensan que esto es una ganancia cuando en realidad es una constante de error o viceversa, o otra cosa, ¿no? Y entonces ahí es cuando uno dice, esto está muy difícil, no le entiendo, porque si uno trae en mente la K como ganancia y la sigue viendo así en un análisis de error, pues va a tratar de llevar el análisis de error o va a tratar de comparar el análisis de error contra una ganancia, el efecto de una ganancia. Y cuando ve que no sucede lo que ustedes esperarían, es cuando dicen, esto está muy complicado. No, el problema es que usan una misma letra para varias cosas. Entonces, por ejemplo, aquí KP, pues se usa igual que con una ganancia proporcional, pero les vuelvo a repetir, y desde ahorita que les quede bien claro, no es una ganancia proporcional, es una constante de error, y esta constante de error implícitamente trae el error en estado estable. Entonces, les pueden dar la constante de error y conociendo la función de transferencia, ustedes pueden saber cuál es el error en estado estable o viceversa. Les pueden dar el error en estado estable y conociendo la función de transferencia, pueden determinar la constante de error. Esto también deben de recordarlo, de tenerlo presente, porque luego confunden y piensan que la constante de error es el error en estado estable. Y no, son dos cosas distintas. La constante de error trae implícitamente al error en estado estable, ¿sí? Entonces, nada más tenemos estas tres características para hacer referencia a nuestro estado estable, las constantes de error. Y podríamos aplicar esta cuarta, el error en estado estable, ya sea que nos lo den explícitamente o que nos lo den implícitamente como parte de una constante de error. Si nos dan nada más el error en estado estable, tendrían que decirnos ante qué señal de entrada. Y si nos dan la constante de error, pues ya nos están diciendo también ante qué entrada va a ser el error en estado estable que tengamos que considerar. ¿Sí? Entonces no pierdan de vista esto porque luego se concentran mucho en alguna de ellas y pierden de vista la otra. ¿Sí? Lo que pasaba aquí con las constantes, con las ganancias, ¿no? Y en el estado transitorio, todo esto es control 1, ¿no? Que ya vieron más detenidamente. Y en el estado transitorio, estas son las características en la respuesta temporal. Estas son las características que definen
la respuesta transitoria, la etapa transitoria de la respuesta temporal. Y ya las conocen, ¿no? Sobre tiro o sobre impulso, que también les dicen que así se llama. El tiempo de subida o elevación, tiempo pico, de establecimiento, de retardo. Y el error en estado estable, que es en la respuesta en estado estable. Y si hablamos en la frecuencia, son las características que definen la respuesta en la frecuencia, pues son estas que estoy aquí despejando, ¿no? El margen de ganancia, el margen de fase, el ancho de banda, el máximo pico o pico de resonancia y la frecuencia de resonancia. Normalmente, cuando ustedes van a hacer el diseño o el análisis de algún sistema en función de estas características, normalmente les van a dar una o dos, máximo dos. Cuando les dan las características de la respuesta, ya sea temporal o la frecuencia, es porque esas características son las que se deben de cumplir. Ya sea que se las den o que ustedes como ingenieros tengan que investigarlas, cuáles son, ¿no? Entonces, cuando les dan dos características, una, dos, pues es que son las que se debe de cumplir una vez que el sistema ha sido compensado o ha sido controlado o ha sido regulado, según se trate. No se las da nada más porque pues, ahí está la información, ¿no? Sino que al darles esta información, implícitamente les están diciendo, esto es lo que quiero que tenga mi respuesta. Si les dan tres, el problema se complica porque van a ver que tratar de ajustar un diseño a que satisfaga dos de estas características, sea en la frecuencia, sea en el tiempo, se complica. Entonces, tratar que se satisfagan tres a la vez simultáneas es más complicado. Y ya no hablemos de cuatro. Simplemente van a ver ustedes que en ocasiones, cuando dan dos, muchas veces no se logran conseguir que las dos se cumplan, que en la respuesta ya compensada o controlada, estas dos características tengan los valores que se nos están dando o que estamos obteniendo nosotros. Entonces, tratar en tres, de que satisfaga tres, pues es todavía mucho más complicado. ¿Sí? Yo les aseguro que un diseño que cumpla tres y que les quede es así como garbanzo de libra, ¿no? Realmente ustedes serían ya expertos en compensación. Y luego, normalmente nos van a dar al menos dos del estado transitorio y una, pues porque no hay más, del estado estable. Cuando nada más nos dan del estado transitorio, no quiere decir que el error en estado estable o la parte o la respuesta en estado estable no sea importante, ¿sí? Simplemente porque no hay algún valor de referencia sobre el cual ver el comportamiento del estado estable una vez que se ha completado la parte transitoria. ¿Sí? En el caso del dominio de la frecuencia, pues todo esto es en estado transitorio, pero el dominio de la frecuencia siempre inicia calculando un valor de ganancia K en función del error en estado estable o de la constante de error. Entonces, el análisis en la frecuencia siempre inicia así. Por lo tanto, ahí ya se está garantizando de alguna manera la parte en estado estable. Y el resto del análisis ya se enfoca usando esa ganancia inicial para corregir el transitorio.
En el caso en el dominio del tiempo, el procedimiento es distinto. Ahí se inicia por corregir el transitorio primero y luego ya corregir el estado estable. Y se debe de seguir ese orden en ambos dominios, porque si se trata de hacer al revés, entonces no les queda. Si les estoy diciendo que al modificar el transitorio se les mueve el estado estable, y si ustedes empiezan por corregir el estado estable, o sea, de forma contraria como debe de ser cuando lo analizan en el tiempo, cuando corrijan el estado transitorio, se les va a mover lo que ya habían trabajado en el estado estable. Y entonces nos van a andar de aquí para allá y de allá para acá tratando de ajustar. Entonces se lleva un orden en el proceso de diseño, ¿sí? Y hay que conocer las ecuaciones de cada una de estas características. De estas ya las hablamos. ¿Iban a comentar algo? Hoy que abrieron el micrófono. Yo, profe, una pregunta. Ajá. Y en dado caso de que aproximemos primero el estado estable y al mover el trayectorio, ahora sí que nos dé justo en el clavo, ¿también se podría? Bueno, pues si te avientas ese churro o si el proceso, el diseño que hiciste más que churro, lo permitió y tú vuelves a revisar el estado estable una vez que corregiste el transitorio y ves que hasta quedó mejor, pues qué bueno, ¿no? Ya no le mueves. Porque por ahí vamos a escribir más adelante en algún momento, en donde se dice que corregir el estado transitorio ayuda a mejorar el estado estable. ¿Por qué? Porque cuando nosotros manejamos o corregimos el estado transitorio, vamos a tener que calcular la famosa K que hemos venido trabajando con la compensación por factor de ganancia. Esta no la vamos a poder dejar de calcular, es decir, el criterio de magnitud va a seguir siendo parte de los procesos de diseño. Entonces, el encontrar este valor de alguna forma ayuda al estado estable. Porque acuérdense que si ustedes tienen un error en estado estable, para antes de que entre la acción integral, ustedes tienen que darle chamba a la acción proporcional para que esto lo lleve lo más cercano posible a la referencia. Y ya este cachito aquí que queda de diferencia entre la referencia o el set point y el estado estable, pues ahora sí ya lo corrige la acción integral. Pero previamente ustedes tuvieron que tratar de eliminar, porque no lo van a hacer, más de eliminar, digamos, reducir, de tratar de reducir el estado estable mediante un valor de ganancia proporcional. Como esta ganancia del amplificador hace el mismo efecto que una ganancia proporcional, pues al momento que ustedes le ponen un determinado valor de ganancia, es evidente que este estado estable tiende a mejorar. ¿Sí? Pero si sus especificaciones en el estado estable son muy estrechas, muy, ¿cómo llamarlo? Muy exigentes, posiblemente esta ganancia no le ayude para corregirlo. Entonces tendrían que regresarse a analizar el estado estable, a ver cómo quedó, a verlo por segunda vez, porque ustedes empezaron al revés, ¿no? Y esto cuando estamos con una pura ganancia. Pero cuando ya empezamos con las redes de compensación, en donde tienen que incluir un polo y un cero, tanto para corregir el transitorio y para corregir el estado estable, también tienen que agregar un polo y un cero. Es debido a esto que
que se necesita primero arreglar el transitorio, ¿sí? Sin embargo, cuando ustedes sintonizan el PID, no empiezan por corregir el transitorio primero, empiezan por reducir al máximo el error en estado estable a través de la ganancia proporcional. Después entra la acción integral para eliminar ese error en estado estable y al final dejan la acción derivativa para corregir el transitorio. Esa es la secuencia que ustedes deben de seguir al sintonizar un PID. Tampoco se hace arbitrariamente. Entonces, fíjense cómo, dependiendo el compensador, si es en el tiempo o en la frecuencia, se lleva una secuencia en el proceso de corregir o de mejorar la respuesta del sistema. Al igual que con un controlador, también lleva su secuencia. Y la lógica que se ocupa para el compensador en el en el dominio del tiempo, no es la misma lógica que se usa para sintonizar el PID. Aquí en el compensador, primero es el transitorio y luego es el estado estable. En el control PID, primero es el estado estable y luego es el transitorio. Si lo hacen al revés, como preguntaron ahorita y como les he venido diciendo, por ejemplo en el PID, si ustedes analizan, corrigen el transitorio y luego el estado estable, al corregir el estado estable se les va a modificar el transitorio y regresan al transitorio y lo vuelven a mover, se les va a volver a mover el estado estable y así van a estar. Y entonces van a llevar más tiempo que si lo hubieran hecho. No quiere decir que no lo vayan a poder sintonizar, pero pues van a estar con muchas iteraciones, digámoslo así, tratando de corregir o de sintonizar el controlador. Y cuando lo hacen en la frecuencia, primero se van al estado estable a través del cálculo de una ganancia proporcional y luego ya se van al estado transitorio. ¿Sí? Entonces, eso tienen que tenerlo presente para cuando pues le tengan que mover a un proceso. Porque ya en la realidad, como les he dicho infinidad de ocasiones, difícilmente ya en la realidad ustedes tienen la función de transferencia del proceso. Sobre todo si andan en áreas operativas, servicio, mantenimiento, instalación, puesta en marcha. Difícilmente ustedes los diseños de esos sistemas así los hacen sobre una función de transferencia. Se hacen mucho sobre una práctica, sí, de ingeniería, pero no desde un punto de vista de teoría del control. Ustedes lo hacen más bien como lo ven en procesos, no en control de procesos, sino en las materias de procesos, en las de instrumentación, en donde ustedes tienen el DTI, o bueno, el diagrama de la planta, y a partir de ahí ustedes empiezan a generar el DTI. Y en ese DTI ustedes proponen los controladores o la estrategia de control, dependiendo de las variables y que se van a ocupar y de la forma como se van a operar. Dice el chat, KP, KBKA en las constantes de error significa KP. No, KP es de posición, KB es velocidad y la A es de aceleración. Dice KP, KB, KA en las constantes de error. ¿Qué significa KP? Ah, ¿qué significa KP? Sí, constante de error de posición, constante de error de velocidad, constante de error de aceleración. Ahorita vamos a hablar un poco más de estas. Y entonces ustedes empiezan un diseño a nivel de instrumentación sin tomar en consideración una función de transferencia.
Ustedes dicen, yo aquí necesito un controlador de estas características y para poder censar voy a necesitar estos sensores, estos transmisores, dependiendo a dónde mande mi señal, esta instrumentación. Pero va a llegar un momento en que tengan que sintonizar los controladores. Y ahí entonces entra todo esto, que sin la función de transferencia, ustedes tienen que entender el comportamiento para la sintonización. Pero bueno, eso fue control 1. Entonces hay que recordar las ecuaciones. Como lo vamos a ver en el lugar de las raíces, entonces me interesa estos. Estas lo dejamos porque no vamos a ver en la frecuencia. Pero ya hablamos de ellas acá, en las características del régimen transitorio. No es cierto, en este mismo PDF. Por ejemplo, acá arriba, ¿no? Cuando empezamos, pues aquí están las ecuaciones para esas características. Frecuencia de resonancia, ahí está su ecuación. Máximo pico, ahí está su ecuación. Margen de fase, ahí está su ecuación. Su ecuación en términos de los parámetros base temporales, que son la relación de amortiguamiento y la frecuencia natural, ¿sí? Porque si lo ven en la frecuencia directamente, bueno, el margen de fase y el margen de ganancia están definidos desde otro punto de vista, viéndolos desde un diagrama en la frecuencia. Estos están siendo definidos viéndolos desde la perspectiva de la frecuencia natural y la relación de amortiguamiento, para poder correlacionar ambos dominios, ¿sí? Ya que en el dominio del tiempo, la frecuencia natural y la relación de amortiguamiento son los dos parámetros base que me ayudan a definir toda la respuesta temporal. Por lo tanto, para poder correlacionarlo con la frecuencia, pues la frecuencia la tengo que expresar en términos de estos dos parámetros. Si yo lo defino en la frecuencia, el margen de fase y el margen de ganancia como están definidos a través de un diagrama en la frecuencia, no puedo encontrar una correlación con el otro dominio, con el tiempo. Entonces, para poder correlacionar ambos dominios, tengo que trabajar sobre una base misma, sobre una misma base, que es la frecuencia natural y la relación de amortiguamiento. Porque aquí podrán decir ustedes, sí, pero en control 1 vimos o definimos el margen de fase de otra manera. Sí, porque lo están viendo desde la perspectiva de la respuesta en la frecuencia. Y luego aquí la ecuación que nos define el ancho de banda. Entonces, aquí ya están las ecuaciones para esas características en la frecuencia. Y entonces ahorita vamos a recordar las del dominio del tiempo, más bien de la respuesta temporal, que las tenía aquí y cerré el archivo porque ya no las veo. No importa. Vamos a buscar el archivo. Todo fuera como eso. Acá, está aquí. Ahí está. Y aquí las tenemos, las características del régimen transitorio, y luego vamos a hablar de las del estado estable. Y estas, repito, son las que vieron ustedes ya en control 1, son las mismas, las mismas, las mismas. Inclusive en el examen ya se hablaba de ocupar alguna de estas, y la gran mayoría de ustedes lo hicieron, lo que me hizo pensar si ya lo habíamos visto o ya lo traían, ¿no? Lo usaron, ¿no? Entonces, aquí nos van a servir, ¿para qué?
para poder encontrar la posición del polo. Sin habérselos dicho, porque no recuerdo habérselos comentado, muchos de ustedes, aplicando lo que sabían de control 1, ya hicieron la manera como deben de obtener o como deben de compensar, porque en el examen se pusieron dos respuestas, no me acuerdo cómo iban, cuáles eran, ¿no? Dos respuestas. Entonces dijo, se tiene esta, se quiere esta. Entonces, hubo quienes tomaron la medida del sobretiro y en función de eso calcularon la relación de amortiguamiento, que eso estuvo muy bien, ¿no? Pero en realidad quien lo haya hecho proponiendo un polo que formara parte del lugar de las raíces y que le diera cierto valor de parte imaginaria y cierto valor de parte real para poder reproducir la respuesta, también estaba bien, porque realmente yo no estaba dando unas características de desempeño. A todo esto se le llama características de desempeño o de diseño, ¿sí? También se le llaman así, así como se llaman características de la respuesta temporal, también son características o especificaciones de diseño. Características de desempeño o diseño o especificaciones de desempeño. Especificaciones de desempeño porque cuando ustedes tengan la intención de aplicar la teoría del control a la realidad, necesitan forzosamente diseñar para el desempeño. No pueden quedarse nada más en un diseño meramente teórico, bonito, sin ver el desempeño que va a tener el sistema. Si ustedes no usan la teoría del control viendo hacia el desempeño del proceso, todo lo que hagan difícilmente les va a servir. El problema aquí radica que toda la teoría del control se basa en un modelo. Si ustedes no tienen el modelo, ya no hicieron nada. Y esos modelos están obtenidos bajo muchas consideraciones, que ya una vez que está operando el proceso, no siempre se cumplen esas especificaciones, esas condiciones, ¿no? Entonces, requieren generar modelos que reproduzcan la realidad, ya no modelos usados sobre la base analítica de aplicar leyes físicas, muchas veces sí, pero otras no, sino más bien modelos sobre o construidos sobre la base a partir de pruebas. Porque si ustedes obtienen un modelo a partir de pruebas, ahí ya va incluida todos los efectos que en la realidad están sucediendo. Sin embargo, para tener un modelo a partir de pruebas, necesitan proponer la estructura que va a tener ese modelo. Entonces tampoco es de agarrar y hacer pruebas y ya lo tengo, ¿no? O sea, necesitan caracterizar el proceso. Pero nosotros seguimos trabajando con un modelo. Entonces hubo quienes midieron el sobretiro a partir de la ecuación del sobretiro,
No sé por qué le di ¿en qué momento estoy cerrando los archivos? Ya cerré el otro. ¿Qué me está pasando? Y lo tenía aquí para estar indistintamente trabajando uno con otro. ¿Qué está pasando? Ah, es que no me los está abriendo en el mismo lector. Es que luego aquí los va apilando, ¿no? Y ahora me abrió dos veces el lector de PDF. Bueno, entonces aplicaron la ecuación del sobretiro, ¿sí? Y la ecuación del sobretiro, ustedes recuerdan, que está aquí. Esta es la que muchos ocuparon. Inclusive, no sé si aquí lo comenté, que fueran despejando la relación de amortiguamiento. Pues muchos la despejaron, ya la usaron porque así se tenía que usar. En donde sí ya no procedieron de la forma correcta en el examen, por ejemplo, es que ustedes tenían o tienen el polo, ¿no? Y es la atenuación, la frecuencia natural amortiguada. Y entonces muchos de ustedes lo que hicieron es que dijeron, pues si aquí está el polo, el coseno de phi, cateto adyacente entre hipotenusa. Y entonces dijeron, ah, esto entre esto, o, perdón, al revés, cateto opuesto, cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces dijeron, sigma entre frecuencia natural amortiguada. Esto está mal, porque la hipotenusa es la frecuencia natural y ustedes mismos la obtuvieron aquí cuando se los pedí que lo hicieran. No es la frecuencia natural amortiguada. Entonces muchos hicieron esto. Tomando la hipotenusa como la parte imaginaria del polo. Y no es cierto. Porque hubo quienes propusieron el polo, también está bien. El procedimiento también era válido. Y entonces para encontrar, no sé para qué la relación de amortiguamiento, si ya tenían la posición del polo, hacían esta operación. Y esto pues está mal, ¿sí? Porque la hipotenusa de este triángulo no es la parte imaginaria del polo. Entonces, retomando esto, muchos así le hicieron y estuvo bien, ¿sí? Pero estas ecuaciones, como también les dije, están obtenidas a partir de un modelo de segundo orden, lo cual las hace válidas para un modelo de segundo orden. Claramente ahí dice, ¿no? En sistemas de segundo orden. De tal forma que si yo tengo un modelo de tercero, cuarto, enésimo orden, estas ecuaciones me van a dar una aproximación a estas características, a estos valores de tiempos y de magnitudes. Pero no esperen que me dé los valores reales que se están presentando. Entre más grande sea el modelo, más se alejarán, entre mayor orden sea el modelo, mayor se alejarán. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un sistema con dos polos, en donde esos dos polos llevan la dominancia, a un sistema de más polos,
en donde efectivamente estos llevan la dominancia, pero estos también contribuyen. En la medida de que el resto de polos, su contribución sea muy pequeña, entonces sí, el efecto de los polos dominantes será mayor. Pero aún así, estos no dejan de tener una contribución cero. Y lo ven ustedes con la respuesta de un sistema, ¿no? En el tiempo. Para el tipo de ecuaciones diferenciales de parámetros constantes que vemos o que se ocupan en control en general, esta es la respuesta típica, ¿no? En donde esto es el estado estable, esto me da el estado estable y esto me da el estado transitorio. Entonces, fíjense cómo el estado transitorio es la suma de los efectos de cada polo, porque estos son los polos. Entonces, es la suma de los efectos de los polos al paso del tiempo. Quiere decir que la respuesta es una contribución de lo que este aporte, este y este. Si yo tengo un sistema de tercer orden, por ejemplo, vámonos al de segundo primero. Si yo tengo un sistema de segundo orden, la respuesta va a estar dictada por lo que aporte este y por lo que aporte este. Estoy tomando en consideración los dos, por lo tanto, lo que me dé en estas ecuaciones se verá reflejado en la respuesta directamente. Pero si ahora tengo un sistema de tercer orden y yo nada más considero dos polos, es decir, hago una aproximación de un sistema de tercer orden a uno de segundo, pues voy a contabilizar la contribución de este y estaría yo despreciando la contribución de este. Si este polo está muy alejado de la parte real, perdón, de la parte del eje imaginario, su contribución sería mínima. Y entonces sí, lo que me diera con un sistema de segundo orden estaría aproximándome muy cercanamente. Sí habría discrepancias, ¿no? Pero estaría muy cercano a un sistema de segundo. Pero si este tercer polo está muy cerca de los dominantes, entonces el efecto de este polo sí va a ser sustancial en la respuesta y aquí la discrepancia pues va a ser mayor. Ahora, si yo tengo dos polos más, un sistema de quinto orden, pues la contribución de estos tres ya puede ser sustancial como para eliminarla. Y entonces en la respuesta temporal debería yo de tomar en cuenta estos tres polos. Pero como estas ecuaciones nada más sirven para sistemas de segundo orden, es que se utiliza el concepto de polos dominantes para poder ocupar estas ecuaciones. Si no se aplica el concepto de polos dominantes, no tiene sentido estas ecuaciones. Y como no hay unas ecuaciones para las características de la respuesta transitoria y estado estable, que son estas, no hay unas ecuaciones para sistemas de tercer orden, para sistemas de cuarto, etcétera, nada más son estas, pues es lo que tenemos y hay que usarlo. Siempre teniendo en consideración que si mi sistema es mayor a segundo orden, esto me va a dar una aproximación, pero siempre es mejor tener algo de inicio a tener nada más la hoja en blanco. Ya estas ecuaciones me darán un indicativo cuando el sistema es mayor a segundo orden de por dónde anda la cosa. Y entonces yo ya me muevo en la vecindad de esto. Muy distinto a que tenga la hoja en blanco
y por dónde empiezo, ¿no? Eso es típico cuando hacen las tesis. A ver, ponte a escribir el reporte final. ¿Y qué le pongo? ¿Y cómo lo hago? ¿Y qué le digo? ¿Qué hago ahí? Entonces, muchos vienen con la idea, en ese caso de las tesis, que quieren que desde la primera versión ya les quede. Y no, es una serie de correcciones. Entonces yo siempre les digo, tú empieza a escribir todo lo que consideres. Y después ya se va ajustando esto. Es más fácil corregir sobre una hoja escrita que sobre una hoja en blanco. Acá es lo mismo. Como nada más tenemos estas ecuaciones provenientes de un sistema de segundo orden, las ocupo para tener una idea del comportamiento del sistema de enésimo orden y luego ya ajusto sobre esto. Muy distinto a nada más tener los ejes, ¿no? De nuestro plano complejo y no tener nada ahí. ¿Por dónde empiezo? ¿Por aquí? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Acá? ¿Con qué criterio empiezo yo a decir que es por aquí o que es por acá o que es por acá? Entonces es sumamente complicado. Por eso se ocupan, ¿sí? Podrían decir ustedes, bueno, y si estas no sirven, no sirven para sistemas de mayor orden, pues ¿qué sentido tiene estar perdiendo el tiempo con ellas? Esto, tener una aproximación y después sobre esa aproximación ajustar el diseño. ¿Sí? Entonces, para el tiempo de retardo, TD, D de delay en inglés, realmente no existe una ecuación sólida, fuerte, que nos dé ese tiempo. Entonces la pueden encontrar ustedes a través de alguna aproximación, aún para sistemas de segundo orden, ¿eh? Y una aproximación es esta, ¿sí? Para, no sé si ustedes hayan visto otras o similares, para el tiempo de subida, rise en inglés, tenemos estas dos ecuaciones. Nuevamente, esta es una aproximación, aún para un sistema de segundo orden. Sin embargo, esta ecuación ya es más fuerte, más concisa. Esta es la que vamos a estar ocupando generalmente, porque inclusive aquí ya se puede hacer los despejes más fácil que acá. Acá si ustedes quieren despejar la relación de amortiguamiento, pues les queda una ecuación cuadrática y luego les van a quedar dos raíces y tienen que discriminar cuál es la buena, cuál es la mala. Y acá no, acá ya nos queda, ya lo podemos trabajar y despejar más fácilmente las variables de interés. Entonces, puesto que aquí la ecuación nos dice pi menos el arco tangente de algo, este argumento, como lo comento aquí, tiene que estar en radianes para poder restar a radianes, radianes. No lo puedo sacar en grados geométricos porque no puedo restar radianes y grados geométricos. Tiene que estar igual, ¿no? Y esto es para el tiempo de subida. Para el tiempo pico tenemos esta otra ecuación. Para el tiempo de respuesta o estabilización, aquí tenemos dos, dependiendo la tolerancia que se tenga. Si se usa el criterio del 2%, esta es la ecuación para el tiempo de respuesta, setting en inglés, ¿no? O establecimiento o estabilización. Y si se tiene el criterio del 5% de tolerancia, esta es la ecuación. Pero ¿a qué se refiere con esto del 2% y el 5%? ¿Quién me podría decir? Acuérdense, todo esto es control 1 y nada más las estamos repasando porque las vamos a necesitar aquí. Pero esto se supone que ya lo vieron en control 1. Entonces, ¿a qué se refiere con el 2% de tolerancia, con el 5% de tolerancia? ¿A qué se refiere con eso? Para poder decidir si uso una o uso otra.
Claro, para definir cuál voy a usar, pues yo primero tengo que definir o saber la tolerancia, el porciento de tolerancia, si es 2 o es 5, pero la tolerancia de qué, cómo considero esto para definir cuál voy a usar. Alguien que me diga, que recuerde, que nos recuerde a qué se refiere eso, o cuáles ecuaciones vieron ustedes para el tiempo de respuesta. ¿Cuál vieron ustedes en control 1? Les pregunto. Bueno, el tiempo de respuesta o estabilización al establecimiento, profe, se podría decir que es el rango mínimo donde tienes a llegar a tu valor de referencia, ¿no? Y ver en cuánto tiempo tarda de llegar desde el indicio cero o en ese caso otro punto hasta tu punto de referencia. Ajá, sí, eso sí. Y, y obviamente el porcentaje de tolerancia es el margen que te da de más menos 2 al valor real o más menos 5 de valor real. Como del valor real. Sí, bueno, del valor de referencia. Ah, ok. Sí, es algo así, ¿no? La respuesta al escalón. Porque todas estas son para la respuesta al escalón. Esto es el tiempo. Esto es la respuesta. Esto es el set point o referencia. Y esta es mi respuesta. Y yo voy a tener una banda de tolerancia sobre el valor de referencia, que puede ser o bien del 2% o bien del 5%. Entonces, el tiempo de respuesta, estabilización o establecimiento se va a considerar no cuando ya esté aquí, constante. Podrían ustedes decir, aquí es el tiempo de establecimiento o de respuesta. No, el tiempo de establecimiento o respuesta va a ser el tiempo en el cual la señal, la respuesta, entre a esta banda de tolerancia y ya no vuelva a salir. Entonces, en este caso, aquí entra la señal, pero acá vuelve a salir. Aquí vuelve a entrar, pero fíjense cómo ya no sale de la banda de tolerancia. Entonces, este viene siendo el tiempo de establecimiento, no este. Y si yo restringo esta banda, vamos a suponer que esta es la del 5%. Y si yo la restringo al 2%, entonces fíjense, déjenla borro y la hago más estrecha. Bueno, y me llevé la respuesta. Es que como este no trabaja capaz, no puedo mantener algo sin borrar todo. Entonces yo tomo una banda más estrecha que la anterior que había puesto. Entonces fíjense, aquí la señal entra a la banda, pero acá sale. Aquí entra, pero acá sale. Aquí entra, pero aquí sale. Aquí entra, acá sale. Aquí entra y ya no vuelve a salir. Entonces el tiempo de estabilización o de respuesta es este. Que si yo tomo la banda más grande, más amplia,
pues entonces mi tiempo es este. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la tolerancia, será la ecuación a usar y será el tiempo de respuesta. ¿De qué va a depender entonces la tolerancia? Pues de su proceso. ¿Sí? Si el proceso no le afecta el tiempo de estabilización o respuesta, yo puedo usar una del 5% porque sé que me la va a ampliar. Pero si a mí me interesa el tiempo de establecimiento, ya puedo reducir yo la banda un 2%. Ahora, una vez que entra la banda y ya no vuelve a salir a la banda de tolerancia, aquí puede seguir la señal oscilando y aún así considerarse como el estado estable. O sea, el estado estable no es exclusivamente que la señal sea una línea recta. Evidentemente esto es lo ideal, pero en la realidad, pues esta línea recta sufre en algún momento de variaciones. No está eternamente fija ahí. Y hablábamos, no sé si fue no fue en otro grupo, hablábamos de la generación de energía eléctrica, el lazo de control de tensión. Simplemente tomen un multímetro y conéctenlo a diferentes horas ahí en su casa y van a ver que a veces están en los 127 que deben de ser, a veces están por abajo, a veces están por arriba, y aún así, esto se considera estado estable. A veces llega hasta 135, a veces llega a 115, 110, y sigue siendo el estado estable. Y sigue trabajando así porque de lo contrario se botaría la energía eléctrica y no tendrían el servicio. Entonces, aún en el estado estable, esta señal, esta variable, la variable de tensión eléctrica, pues está sufriendo variaciones. O sea, no está en una línea recta. Así nos han acostumbrado a decir que ahí ya es el estado estable, ¿no? De tal forma que si yo tuviera, por ejemplo, esta respuesta así con estas oscilaciones, ustedes podrían decir, de acuerdo a la teoría esta de la línea recta para el estado estable, que aquí no hemos llegado al estado estable. Y sin embargo, puedo yo decir que estamos en el estado estable si ustedes proponen una banda de tolerancia. Porque como siempre lo he dicho, al final de cuentas, la ingeniería se basa en tolerancias. Todas las ingenierías tienen tolerancias, ¿no? Un caso típico, la ingeniería civil, ¿no? Como tiene sus tolerancias para las cosas, ahí es típico eso, ¿no? En ingeniería eléctrica, ustedes lo han visto, pues cuando compran una resistencia, un resistor, simplemente trae una banda al final de un determinado color que implica un porcentaje de tolerancia. O sea que si su resistencia que compran dicen es de 300 ohms, no significa que va a ser, que cuando la midan les va a dar 300 ohms siempre. Va a tener una banda de tolerancia, dependiendo de la tolerancia, ¿no? Entonces aquí, pues no tiene por qué no haber tolerancias, también los hay. Por eso cuando vimos lo de el lugar de las raíces, yo les daba una tolerancia de 1 grado para movernos por ahí, porque tampoco esperen que siempre dé 180.0 cerrados, ¿no? Para cumplir el criterio de ángulo. El otro es el máximo sobreimpulso. Este es bien socorrida, bien utilizada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vean, todos los tiempos, el de respuesta, el pico, el de subida, el de retardo, todos ellos dependen de la frecuencia natural y la relación de amortiguamiento.
de la frecuencia natural y la relación de amortiguamiento, de la frecuencia natural y la relación de amortiguamiento, de la frecuencia natural y la relación de amortiguamiento. Pero solamente el sobretiro, y eso lo vimos en una de las declaraciones estas en la correlación entre los dos dominios, que el sobretiro solo depende de la relación de amortiguamiento. Vamos a ampliar aquí para que se vea. Solo depende de la relación de amortiguamiento. Ahí está. ¿Sí? Esto hace que de aquí ustedes lo puedan despejar, que ya algunos en el examen lo hicieron, pero les pido que quien no lo haya despejado lo despeje. Hay cursos en los cuales de control 1 los profesores ya se las dan despejadas, yo no, yo les digo que la despejen, al igual que de la ecuación del margen de fase, también les dejé que despejaran la relación de amortiguamiento, no sé si alguien lo hizo. Y esto me sirve para conocer en función del sobretiro, conocer qué relación de amortiguamiento tiene el sistema. Y entonces, manteniendo constante la relación de amortiguamiento, pues yo puedo ya variar la frecuencia natural para poder determinar los diferentes tiempos de respuesta, ¿no? Si la relación de amortiguamiento la mantengo constante, entonces puedo modificar la frecuencia natural e ir modificando los tiempos de respuesta, pico, etc. Es decir, si yo tengo mi plano complejo y aquí pasa mi lugar de las raíces, ese que vimos la vez pasada que parece un círculo, y yo quiero, o es conveniente porque el proceso así lo necesita, mantener un sobretiro constante de un determinado porcentaje. Bueno, en este no se va a poder porque nada más pasa una vez. Vamos a modificar un poco la rama para poder hablar de esto que estoy tratando de explicar. Vamos a suponer que la rama hace esto, ¿sí? Entonces, si el interés es mantener el sobretiro constante, entonces yo me tengo que mover sobre esta línea de amortiguamiento, ya sea que me ubique en esta posición de mis polos dominantes, aquí o aquí, independientemente de los 3 puntos, la relación de amortiguamiento va a ser la misma porque están sobre la línea de amortiguamiento. Entonces, si yo quiero recortar el tiempo de estabilización, ¿qué debo hacer con la frecuencia natural? Aquí tengo 3 posibilidades. Por aquí pasa una frecuencia natural, por aquí pasa otra, y por acá pasa otra. Evidentemente, esta es mayor que esta es mayor que esta, y esta es la más pequeña de las 3 frecuencias naturales posibles que voy a poder elegir. Como tengo la misma relación de amortiguamiento, si yo quiero aumentar o disminuir el tiempo de respuesta, entonces tengo que ver si aumento o disminuyo mi frecuencia natural, siempre moviéndome sobre esta misma línea. Esto en el caso de que la rama, y estoy hablando todavía de compensación por ganancia, por factor de ganancia.
Esto es que está muy feo ahí. Esto porque la rama permite esto. Pero si fuera el caso inicial que puse, en el cual la rama nada más hace esto, yo nada más tengo una sola posibilidad, que es esta, para tener la misma relación de amortiguamiento y la misma frecuencia natural. Como la rama no corta o no atraviesa en diferentes posiciones a la línea de amortiguamiento, si yo elijo otra frecuencia natural, por ejemplo, esta, automáticamente estoy moviendo también la relación de amortiguamiento. Y entonces ya no estoy conservando la condición de un determinado sobretiro. A eso me refería con que cuando les dan que cumplir dos especificaciones, ya se complica. Se facilita si en lugar de las raíces tiene una geometría así que pase varias veces por las líneas de amortiguamiento, pero se complica en lugares de las raíces en donde no pasa varias veces sobre las líneas de amortiguamiento, nada más pasa una vez, porque entonces cuando yo mueva uno, automáticamente muevo el otro. Cuando yo mueva el sobretiro, automáticamente estoy moviendo todos los tiempos de la respuesta temporal. Y entonces, si yo tenía que satisfacer un determinado sobretiro y un determinado tiempo de establecimiento, al momento de moverlo, uno de los dos los voy a conservar, pero voy a perder el otro. Entonces, tratar de que ahora sobretiro, tiempo de establecimiento y tiempo de retardo se cumplan, pues va a estar muy complicado, ¿no? Porque este tiempo de retardo es distinto a este tiempo de establecimiento, por lo tanto, la frecuencia natural que necesita este es distinta a la que necesita este para estar cada quien en su posición o en su valor. Ahí es lo que me refería con que si les dan a satisfacer tres especificaciones, se les complica todo esto. Prácticamente no lo estaría cumpliendo el diseño. Y finalmente, ya antes de irnos, las constantes de error. Bueno, estas ya se acabó el tiempo. De estas hablo la siguiente. Pero son las constantes de error para el caso. Todo esto que hablé ahorita es para el puro transitorio. Y me falta analizar el estado estable. ¿Sí? Y el estado estable tengo las tres constantes de error que se hablaron la vez pasada. Bueno, hace rato. La de error de posición, constante de error de posición, que está asociada con una entrada de escalón. La constante de error de velocidad, que está asociada con una rampa. Y la constante de error de aceleración, que está asociada a una entrada parábola. Y como estas hablan del error en estado estable, pues entonces estas definiciones que tenemos aquí de cada una de ellas no es otra cosa más que la aplicación del teorema del valor final. ¿Sí? Aplicado a esto. El teorema del valor final me sirve para conocer el error en estado estable. Y modificándolo para las constantes de error, caemos en la ecuación correspondiente para calcular cada una de estas constantes de error. Y el error en estado estable, en función de la constante de error, lo tenemos definido aquí. Entonces vean como si ustedes conocen la constante de error, automáticamente están en posición de conocer el error en estado estable, sin la necesidad de conocer la función de transferencia. Pero si ustedes nada más tienen el error en estado estable,
a excepción de la rampa, para conocer, bueno, porque está en función de la relación de este momento y la frecuencia natural, pero si quisieran conocer su constante de error, necesitan forzosamente conocer la función de transferencia del sistema. ¿Sí? Preguntas, dudas para calcular KP, KB, K. Dudas, preguntas. Entonces, estas las vamos a estar ocupando continuamente. ¿Sí? Y vamos a hacer un ejemplo de recordar su uso. Dudas, preguntas. No, profe. Bueno, Pregunta. entonces le seguimos la siguiente. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Gracias, Hasta profe. luego.